¿por qué nos interesa hacer arte? Conozco muchos pintores que están satisfechos con pintar con una buena técnica y concentran sus esfuerzos en dominar el oficio y pintar mejor cada día. Pero hay otros que buscan algo más, crear algo que impacte y trascienda, que deje una huella profunda y perdure. Un caso curioso es el del pintor francés Ingres. En su tiempo, el siglo XIX, la Academia había establecido una jerarquía de géneros, en la que la pintura de historia tenía la posición más elevada por encima del retrato, la pintura de escenas cotidianas, el paisaje y los bodegones. Los pintores que aspiraban a la máxima gloria artística practicaban la pintura de historia y desdeñaban los otros géneros. Las pinturas de historia describen pasajes históricos, bíblicos o mitológicos que dejaban una enseñanza moral a los espectadores. Ingres aspiraba a trascender como un gran pintor de historia. El problema es que estas pinturas, generalmente de gran escala y temas poco atractivos, eran difíciles de vender. Su elaboración dependía principalmente de encargos oficiales. Así que los pintores, que necesitaban pagar las cuentas como todo el mundo, se veían obligados a pintar cuadros que se vendieran mejor, como los retratos por encargo. Ingres consideraba el retrato como una pérdida de su valioso tiempo para pintar cuadros de historia. Evitaba aceptar encargos en lo posible. Lo curioso es que Ingres es conocido hoy en día por sus extraordinarios retratos de la gente de su tiempo, y sus grandes proyectos de pintura de historia han quedado en el olvido. Por mucho tiempo yo entendía esa anécdota como: no siempre el artista tiene la razón. A veces el trabajo que no queremos hacer resulta tener mayor valor artístico, y el trabajo que creemos importante puede resultar intrascendente. Pero ahora lo entiendo con claridad. Los retratos de Ingres son apreciados porque son un reflejo de su tiempo. A diferencia de sus pinturas de historia, que han quedado atrapadas en un anacronismo, sus retratos reflejan con claridad toda una época. El arte es una representación de una visión particular del artista, pero también del tiempo al que pertenece. Cuando pensamos en la pintura de la Primera Guerra Mundial, viene a nuestra mente Otto Dix o Käthe Kollwitz. Cuando pensamos en los años 60, vemos pop art y suenan los Beatles. Y no hay nada que grite más ochentas que Michael Jackson y Keith Haring. El arte y el tiempo están ligados, porque ambos son manifestaciones humanas. Por supuesto, hay grandes obras fantásticas que no describen escenas de su tiempo. En literatura, obras como El Señor de los Anillos o 1984, aunque toman lugar en un tiempo ficticio, ambas hablan más en realidad sobre los eventos históricos de los años 40. Y también siempre han existido las modas retro, en las que una corriente artística toma cosas del pasado. Como ejemplo claro podemos mencionar nuevamente el neoclasicismo, que tomó inspiración en el arte grecorromano, pero igualmente lo hacía para abordar temas de su tiempo, en el que la democracia clásica se tomaba como ideal en oposición a la monarquía que reinaba en ese entonces. Hugo Iriart lo explica mejor. En su libro El arte de perdurar dice: un pintor como el malogrado Saturnino Herrán, dueño de una técnica muy acabada, pero pintando manolas, cuando Diego Rivera ya volvía de sus grandes cuadros cubistas, y Orozco era un formidable expresionista tan avanzado como los más destacados de Europa. Quiero decir, no es posible dar la espalda a las demandas estéticas que nuestro tiempo nos impone. Se paga un precio muy alto por la seguridad conservadora. El artista tiene que singularizarse, pero dentro del lenguaje de su tiempo, no en el limbo anacronismo conservador. Toda época tiene su retórica. La lucha del artista es por singularizarse dentro de esa retórica, no solo por dominarla con maestría, sino por personalizarla, es decir, por personalizarse en ella. El artista que no lo logra perece abrazado a ese lenguaje y muere con él. Piénsese, por ejemplo, en la pintura abstracta. Es lenguaje artístico de nuestra época, pero pocos, muy pocos, como Mondrian o Cy Twombly o Tapies, alcanzan a configurar un modo personal dentro de ella. Ese modo personal es experimentado por el espectador como claridad y nitidez, y el trabajo de artistas no singularizados como confusión, como algo borroso que no acabamos de percibir. Es muy triste ver a grandes maestros del oficio relegados de la historia del arte. Y es curioso porque cuando alguno de estos cuadros aparece en un museo, resulta ser un favorito del público. Pero es la consecuencia de trabajar un estilo conservador y asegurado. Un estilo que el público ya entiende y reconoce, en lugar de arriesgarse a desarrollar un público nuevo, un público que piensa diferente, porque vive en un mundo diferente, y este necesita un arte que lo represente.